Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos ahí esa imagen desenfocada, pero básicamente es un documental sobre Baby Metal en el que pues vamos a aprender un poquito sobre el lore, sobre todo lo que tiene que ver con Baby Metal y bueno, no sé exactamente lo que vamos a ver, pero Cristian Roca patrocina la reacción, así que bueno, suele mandarnos cosas interesantes que ver, así que vamos allá. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Antes de empezar, gente, simplemente decirles que esta es mi interpretación del lore de Baby Metal, ya que de verdad existe mucho, pero mucho contenido acerca del lore. Hay hasta PDFs tratando de explicar cada uno de los detalles del lore de Baby Metal. Así que lo que he hecho simplemente es coger toda la información oficial que tenemos de los conciertos, teorías de los fans y las mías propias para unirlo todo y que tenga sentido en este video. A la final, el único que conoce y entiende el plan completo acerca de lore es el Fox God. Dicho esto, ahora sí, empecemos con el video. Bueno, empieza ahí el pobre intentando justificarse para que no se le echen encima por si dice algo inadecuado en el sentido de que el The One se pueda ofender. No Es creo. que, A es que ver, imagino que para abarcar todo el lore de Baby Metal, no sé lo que durará el vídeo, pero vamos. el vídeo dura 15 minutos. Otra cosa es lo que En tardemos 15 nosotros. minutos ya te digo yo que el pobre no va a poder explicar todo lo que hay, ¿eh? No, no, no. Ni de lejos, ni de lejos. Claro. Que digo que, bueno, que tampoco se puede contentar a todo el mundo. Así que con los millones de fans que tiene, a ver, lo que ocurre que la gente cuando escribe los comentarios a su vídeo, pues evidentemente hace más ruido el que empieza a quejarse que los que les gusta, ¿no? Así que bueno. En fin, bueno, vamos allá. Él lo ha hecho con la mejor intención, así que, bueno, pues yo creo que nos va a gustar porque, bueno, nos gusta Baby Metal y todo lo que conozcamos, pues mejor. Por cierto, el vídeo, este hombre, el canal es Chris Metali, así que gracias por el esfuerzo de tratar de llevar esto a cabo, así que seguro que lo lleva a buen puerto. Quizás no lo sabías, pero Baby Metal cuenta su historia a través de una saga tipo Star Wars, llamado Metal Resistance, donde tenemos líneas temporales y hasta multiversos. Todo comienza cuando el Fox God, dios del metal, elige a su metal, Yui Metal y Moa Metal, para restaurar el metal perdido por culpa de la industria idol. Dentro del canon, sus nacimientos son considerados eventos clave. En Legend 97 se relata el renacimiento de la nueva diosa y mesías Su Metal, y en el Legend 99 los nacimientos de Yui y Moa, bautizadas como el ángel del baile y el ángel del amor por el Fox God. Así entonces, cada concierto de Baby Metal representa un ritual, una batalla o una ceremonia sagrada. Y su misión es revelada a ellas y al público por Koba Metal, el misterioso mensajero del Fox God. Pero nunca lucharán solas en estas batallas. Siempre estarán acompañadas por sus fieles guerreros del metal, la Kami Band. Oye, esto es magnífico. Ya intuíamos desde el principio que veíamos los vídeos de Baby Metal de que había mucho ambiente de ritual, ¿no? De ceremonia, mucho tema Sí, sí. dios, dioses. Bueno, el dios zorro, no sé si será el de 9 colas o no, pero bueno, pues ahí está. Y bueno, y Koba, como no, pues manejando los hilos, ¿no? Le ha faltado así, en plan el padrino, ¿no? Como la portada, ¿no? Así manejando los hilos de los poderosos. Además de... Pues en este caso, manejando a las diosas del metal. Es muy interesante, claro, cuando creas este universo, este lore, pues es muy interesante para el fandom porque, claro, da muchísimas posibilidades y mucho juego. Y alguien que lo explote adecuadamente, que Koba para esto es un maestro,
porque el concepto de espectáculo que hemos tenido siempre que vemos un vídeo, pues es apabullante. Sí, claro, claro. Y bueno, lo de los guerreros, bueno, pues la Cami, como hemos dicho, ¿no? Músicos escogiditos, no se podía casi buscar mejores acompañantes. Mejores, no, Sí, sí, no. también valientes por su parte de decir, bueno, estas chicas que no son idol, pero ahora quieren hacer metal y nosotros nos meten aquí por medio para acompañar a estas, póntelo, en situación, ¿no? Tú eres un músico adulto y te ponen a acompañar a tres niñas y dices tú, bueno, ¿esto cómo va a resultar? Pues, oye, mejor no podía ser. No, imagino que les diría, vamos a hacer esto. Pues oye, vamos a probar, Ujú. a ver qué pasa. Sí, Y sí, mira, totalmente, totalmente. Durante su viaje para llevar el metal a cada rincón, aparece una entidad oscura llamada Akiba, que amenaza con destruir el metal corrompiéndolo con los excesos de la cultura idol y de Bad Bunny. ¡Desgraciado! Yui y Moa, al ser más jóvenes y vulnerables, son las primeras en ser tentadas por este ente. Así nace Black Baby Metal, una representación de ellas cuando se desvían del camino del metal y del foxgod. Por eso, sus canciones suenan más divertidas, caóticas y hasta rebeldes. Incluso en este estado, intentan arrastrar a su metal con ellas, como ocurre en Gimme Chocolate. Esto que como Star Wars, el lado oscuro y el lado luminoso intentan llevarla por el mal camino. Sí, bueno, está bien, ¿no? Esta faceta del... déjeme en paz. Oye, Cansina, ¿eh? lo del Bad Bunny no me lo esperaba, ¿no? Digo, mira, Ya- esto iba como dirigido especialmente para ti, David. Para mí, efectivamente, efectivamente. Totalmente, totalmente. Su tampoco es inmune a estas tentaciones y por eso en Akatsuki se enfrenta a sí misma simbolizando su batalla interna para no desviarse del camino del metal. Y una vez que logra volver al camino, con su canto en No Rain No Rainbow, su metal intenta guiar a Yui y Moa de regreso al sendero del Foxgod. Pero en algunas líneas, su canto no basta. Esto es impresionante. Bueno, la canción anterior, me acuerdo que cuando la reaccionamos tenía yo los vellos de punta. Es decir, cómo interpretan estas chicas, Su, cómo le da ese sentimiento cuando quiere hacerlo. Y bueno, aquí fue otra escena de estas que dices tú, ¿qué estoy viendo, no? Cuando yo vi a Su crucificada, digo, se les ha ido la pinza mucho. Claro, es que a nosotros, como hemos ido pegando saltos, Claro, hemos ido pues casi, estamos más perdidos claro. que en un laberinto, ¿no? Es como si hubiéramos cogido el DeLorean y estuviéramos tiempo arriba, tiempo abajo, futuro, Claro. pasado. Y claro, nosotros casi hemos hecho casi de arqueólogos juntando piezas, intentando hacernos una idea mental de cómo es este universo, pero nosotros no lo hemos vivido en una línea temporal continua, es decir, de principio Claro, a fin, sino hemos hemos ido, ido dando saltos ahí, como en el claro, efecto mariposa, ¿eh? correcto. Y como nosotros no queremos ver cosas que todavía no hayamos reaccionado, pues todavía nos queda mucha parte de la historia que la tenemos bloqueada como en los videojuegos, ¿no? De hecho, Tenemos el de mapa todavía hecho, oscuro. Adrián me escribió el otro día, dice, estoy aburrido y me he puesto a contar los vídeos que tenéis de Baby Metal. Y digo, ¿cuántos tenemos? 86 creo que me dijo. ¿En serio? No puede ser. Sí, sí, algo No, así, ¿eh? no puede ser que tengamos 86 vídeos de Baby Metal. No sé, espérate, que te lo voy a confirmar, ¿eh? No puede ser. Además me mandó una captura y todo. Madre de Dios. A ver, ¿dónde No, estás, a ver, Adrián? lo que ocurre es que en las listas a veces, vídeos que tenemos en privado o en borrador aparecen, Sí, bueno, pero entonces que... tal vez no sean tantos. Sí, que si no los hemos borrado, Claro, pues... hay que decir que
que tenemos una especie de pelea con, Con YouTube. bueno, con los productores de Baby Metal en el sentido de Sí, eh, 86. que lo que bloquean muchas veces los vídeos, por eso tenemos que ponerlos a veces con marcas de agua. eh, en alguna ocasión, alguno no ha podido ni salir, porque estaba bloqueado a nivel mundial. Así Bueno, y que el otro día nos bloquearon uno en sí, Japón. el último no se El puede ver en último, sí, Japón. sí. En el resto de países sí. Y lo veo una tontería porque Yo, em, yo siempre lo he dicho, digo, vamos a ver, nosotros al final estamos haciendo una publicidad de una música que aquí en Europa a lo mejor no es muy escuchada. claro, claro, Estamos haciendo como de altavoz. efectivamente, ese era una de los objetivos que queremos en el canal, es fomentar que la gente vea este tipo de música en otros países donde habitualmente no se pueden, bueno, no se pueden o no lo ven porque nadie les ha hablado de ello, porque no Claro, conocen a por lo gente que nos pasó a que, nosotros. claro, efectivamente, em, necesitan tener esa llave para poder abrir esa puerta y descubrir un mundo nuevo que seguramente les va a alucinar. Y queremos que la música japonesa, pues, bueno, vemos mucha más música en el canal, pero mayoritariamente japonesa. Y queremos que la conozcan y porque culturalmente mm, se van a enriquecer, van a ver que su cerebro, pues, se va a expandir musicalmente, van a descubrir cosas increíbles, músicos alucinantes y conceptos tan novedosos como el que trajo Baby Metal en su momento, que era el mezclar el idol, el kawaii, con la música metal. Bueno, el kawaii es, digamos, la invención, ¿no? Sí, sí. Que ha surgido de mezclar estos dos mundos que El J-pop, claro, que aparentemente no se podían mezclar, pero claro. que ellas Pero mira, pues ha funcionado y han le funcionado pusieron el kawaii metal y ahí estupendamente. está Sí, 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 el sí. resultado. Total. Y por eso muchas veces digo, encima que os estamos haciendo como de altavoces, incluso haciendo publicidad, Claro, oye, que los vídeos al final, pues, son monetizables o no con la publicidad, que no nos queréis dar, pues, pero no bloqueéis la imagen. claro. A mí la pena que me da es que gente que quiera ver este tipo de contenido y no pueda porque se bloquee. Es una pena. Es una pena. Bueno, ¿No? O haya que ponerles marcas de agua porque no te dejan claro, y bueno, hemos llegado hasta el 80% ahí que casi no se ve, pues dice, sí, sí, pero vamos a efectivamente. ver, si nosotros al final no vamos a cobrar nada, lo van a Correcto, cobrar todo ellos, pues efectivamente. no bloqueen la imagen. Bueno, como sabéis, si algún vídeo tiene marcas de agua, luego lo que hacemos es que lo ponemos en Patreon de forma gratuita sin marcas de agua. Entonces, cuando veáis un vídeo de marcas de agua, id al Patreon, que en breve estará sin marcas de agua. Así que ya Y irá. gratis, que Efectivamente. no Eso se, tenéis que pagar nada, ¿eh? eso se pone libre. Sí, sí, correcto. Y su metal se sacrifica para salvar al mundo. Por eso, en Baby Metal Death, cuando es crucificada, su grito final representa su muerte. Aunque en otras líneas, ese sacrificio la hace renacer como una diosa o una mesías enviada para guiar al mundo de vuelta hacia la luz, como ocurre en Legend S. Baby Metal recorre el mundo en una peregrinación sagrada, llevando el metal a nuevas tierras, y de esa conexión con los fans nace The One, la unión entre Baby Metal y sus seguidores. Como parte de esa peregrinación, el Fox God también les reveló otra misión más: encontrar un nuevo tono. Solo así podrían regresar algún día a la Tierra del Sol naciente, y de esa búsqueda nace Road of Resistance. Por cierto, este vídeo de One que me ha vuelto a poner los vellos de punta, porque y cuando vimos la grúa llevándolas a ella, Sí, sí, ¿eh? al principio, sí, mira, la levantan, no sé qué. No, ojo, dijimos, menos mal que tienen arneses, van sujetas, Sí. pero cuando empezó
a ir por todo por encima de todo el público. Digo, pero esto, ¿cómo lo están haciendo, no? Es decir, ¿qué infraestructura han montado para Pues que, algún puente grúa, imagino que sí, sí, pondrían o pero algo, ¿no? por todo el Sí, techo? sí. Es impresionante. Y luego te dije, digo, este sí que es un sistema inalámbrico de micrófonos de calidad, ¿vale? Que estaban a tomar por saco, Sí, ¿vale? sí, Y seguía claro. Y se escuchándose perfecto escucha, cuando sí, sí. cantaban. Digo, Esto sí que son micros de calidad". En fin, bueno, pues lo dicho, es que lo recuerdo y lo vuelvo a tener los vellos de punta. Por cierto, esa escena ese The One que ha salido antes del de la grúa con esa corona, ese no, lo recuerdo yo. Tiene que ser otra actuación distinta que no la Juraría hemos que yo recordado no todavía. lo he visto No, tampoco, no, no. ¿no? Esa en plan tan Así para arriba, no. en plan Princesa Leia, no. No. Bueno, la princesa Leia nunca ha tenido una corona así Sí, bueno. de diosa, O sí, sí. la diosa Atenea, por ejemplo. La Leia era más de las ensaimadas, aquí en las orejas. Venga, seguimos. Bueno, pues aquí con el tema de las banderas y todo eso, también, Me recuerda a The Trooper de Iron Maiden ahí con las banderas. sí, sí, A sí, sí, Lady sí. ahí con la bandera inglesa ahí. Total, total, total. Muy potente esa escena. Tras la partida de Yui, la banda pasa por un estado de experimentación, y así nacen nuevas eras. El Fox God nos revela que hasta ahora lo único que conocíamos era el lado luminoso, pero al producirse el choque entre la luz y oscuridad en el Metal Galaxy, dio paso a la reencarnación oscura de Baby Metal, o The Chosen Seven, guerreras enigmáticas cuyo verdadero propósito sigue siendo un misterio. Luego Eso no lo he visto yo. Ya me están spoileando. Claro, nos estamos comiendo aquí unos spoilers muy gordos. Oye, The Chosen Seven. Bueno, me gusta esto de que vayan como por temporadas, ¿no? Cada año o cada concierto, mejor dicho, cada gira salga como un enemigo, ¿no? Como el final boss de un videojuego, ¿no? Son a los que se tienen que enfrentar. Me gusta este Sí, tipo sí. de cosas. Sí, sí, sí. llega la era Avengers. El mundo está a punto de enfrentar el último Doomsday. Algo quiere apagar las voces del metal por última vez. Su y Moa no pueden enfrentar esta amenaza ellas solas. Así el Fox God nos revela a las Avengers. ¡Quítate tú! Pero para invocarlas, la única forma es reunir a los dioses de la luz y la oscuridad, y celebrar junto con ellos 2 días de rituales sagrados. Y así darnos uno de los momentos más épicos del anime. La verdad que es visualmente impresionante, ¿eh? Verlas así como preparadas con las banderas. Esto sí me acuerdo de haberlas visto, ¿no? Sí, Que sí, este eran sí. 5, ¿no? Las Avengers, 5. Ujú. Pero sin previo aviso, el Doomsday llega mucho más antes de lo esperado, y cubre al mundo en una distopía. Lo curioso aquí, y es como si de una profecía se tratase, el Doomsday fue anunciado para ocurrir en el año 2020. Y bueno, creo que todos sabemos qué fue lo que ocurrió en ese año en la vida real. Así que sí, dentro del mundo de Baby Metal también ocurrió algo que hizo que las voces del metal se apagaran. Con la ayuda de las Avengers, el Fox God nos revela que la única forma de salvar este mundo es completar 10 rituales sagrados, conocidos como Doomsday 1 al 10, que deben ser celebrados en el sagrado Budokan. Solo al sonar los 10 gongs, el Doomsday llegará a su fin. Bueno, Doomsday, ¿no? Es decir, esto es casi, mira, casi como lo que llevo yo, ¿no? Es en plan Marvel, ¿no? Sí, sí. Doomsday. No, no, Marvel no, que ya has visto lo que haya hecho. Tú no. ¡Tú no! ¡Ey! ¡Ey! Venga. Vamos a Lo de continuar. Marvel Avengers me ha hecho mucha gracia. Tú no. ¡Tú no! No vea cómo le dan al gong, ¿eh?
Sí, sí. Era fuerte, sí, sí. Además, está medio sonriendo, se lo está pasando pipa, en su dándole al gong. Y si no, que le deje a- A Momo pegar ¿Está ahí un Momo? Sí, berrido sí, ese. sí, sí. Esto tampoco me acuerdo yo, de haberlo No, visto. Esto no. es que claro, es que por lo que está diciendo, hay 10 conciertos en el Budokan. Si ya dar un concierto en el Budokan es algo mítico, dar 10 conciertos, esto es Pero tú como... imagínate que, claro, empiezas a montar todo este universo y, claro, cada eso va a ser un ritual. Ujú. Los que sean muy, muy, muy fans tienen que ir ahorrando dinerito para todos los años ir al concierto para verlo. Sí, sí, hay que... No sé lo que valdrá la entrada. Los amigos japoneses nos dirán más o menos lo que puede costar, pero Muchos miles de eh, yenes, ya te digo yo. si te quieres enterar de todo, pues te tienes que gastar el dinerito al final. Está claro, está claro. El dios Koba este Ujú. es un arramplador de dinero, joder. Qué escena más potente, ¿verdad? Bueno, por cierto, el gong es tremendamente grande, ¿eh? Ahora que se ha puesto su al lado, ojo, Sí, sí, pedazo de gong. Sí, sí, sí. hermoso. Ahí lo llevas. Tras el fin del episodio 10 del Metal Resistance, Baby Metal entra en un estado de hibernación. Durante un año no hubo noticias, ni conciertos, ni nada. Un silencio absoluto. Finalmente, llegamos a la época actual. Momo Era. El mundo vuelve a necesitar a Baby Metal. Algo se aproxima, aunque aún no sabemos el qué. Así, los 10 apóstoles se reúnen en el Foxgate para invocar nuevamente a Baby Metal. Los 10 apóstoles, claro, del mundo de Baby Metal, lógicamente. Aquí esto es una nueva religión, es diferente, es diferente. Sin embargo, algo sale mal durante la invocación, pues Su y Moa ocupan sus lugares, pero hay un tercer trono que está vacío. En su lugar se abren portales hacia otras realidades. Así nace el Metalverse. Esto, esto es alucinante, de verdad, ¿eh? Cómo crean... ¿Te acuerdas que lo Sí, vimos, que sí, dijimos, este sí. asiento vacío, ¿qué ocurre con esto? Sí, además que era los tronos de... ¿Cómo De, era en el de Juego de Juego de Tronos? Tronos, total, Sí, sí, total, total, sí, sí. el trono de espadas o... Trono, sí, No me ah, acuerdo ahora cómo se llama el trono de Juego de Tronos, hombre. ¿cómo era? No me acuerdo, ¿el Trono de Hierro? No, no, no me acuerdo. No, no me No me acuerdo. acuerdo, se me ha olvidado. Ahora que lo has Nuestra dicho, memoria de pez, de pez dorado, ¿no? Nos dijo ay, Carlos, Dios mío, 13-0. Dios, Dice, sí, el ¿tenéis trono de... memoria de pez No, 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 espérate, dorado? el Trono de Hierro, sí, 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 era así, el Trono de Hierro. Sí, 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 forjado con no sé cuántas espadas, con el fuego de... ¿Cómo era? El terror negro, ¿no? Es decir, el dragón más grande que había existido. Vale, de acuerdo, pues venga, continuamos. Medio del caos, Baby Metal se encuentra cara a cara con Metalverse. Aquí un pequeño paréntesis para entender dos cosas. Metalverse se le conoce tanto al multiverso de Baby Metal como también a la banda llamada Metalverse. Sí está muy raro, pero así lo quiso el Fox God. Y segundo, por cómo yo interpreto esta parte del lore, Momo realmente no está ahí. Aunque la veamos en todo el concierto, dentro del lore todavía no ha sido realmente invocada, por algo que veremos a continuación. Así que solamente están Su y Moa. Vale, eso es algo que decir que como todavía era, digamos, una figura terrenal, todavía no se ha sido invocada en plan diosa del metal para ocupar el trono.
Bueno, el Fox God, Koba, cuando a él se le apetezca, pues que llegue Momo, básicamente, ¿no? Sí. Tenía la Pero saca muy son grande. aliados o enemigos. Sin saberlo, Baby Metal y Metalverse se enfrentan, pero Baby Metal no está completa. Falta aún su tercer integrante y sin ese pilar pierden el enfrentamiento. Ay, esto me acuerdo. Y decía yo, Sí. bueno, ¿y esta tercera quién es? ¿Verdad? Además que nos dejó aquí. ¿Cómo han ido tan rápido al otro lado? Sí, sí. Al principio no entendíamos nada, pero bueno, luego ya, claro, eran las del universo paralelo, así que nada, Ah, todo claro. Metalverse. Metalverse, efectivamente. Su y Moa se dan cuenta de que no pueden enfrentar al Metalverse por sí solas, así que realizan un nuevo ritual junto a los apóstoles. Al interpretar The Legend, logran finalmente invocar a Momo. Esa forma de aparecer con los ataúdes me recuerda a este episodio de Naruto cuando empiezan a resucitar a los viejos Sí, líderes sí, de las aldeas, ¿sabes? sí, sí. Sí. Es verdad, pues he visto el ataúd y digo, esto... En fin. Sin embargo, Momo aún no ha sido bendecida por el Fox God y por eso no puede cantar. Es por eso que en todo el Black Knight Momo no tiene micro. Aún no es parte de Baby Metal. Aún así, junto con Momo, logran derrotar a Metalverse como se ve en Karate. Es un temazo, ¿eh? Este es un temazo. Quitando de que siempre van con las plataformas estas sin barandilla, ¿vale? Sí, sí, Esto que es otra, no. otra similitud con Star Wars, ¿sabes? Es decir, la prevención de riesgos laborales no existe en el Metalverse. Son cosas que, nada, todo conlleva Luego un se riesgo. accidenta, ¿eh? Sí, Claro. algún traspié se han dado. Venga, continuamos. Sin embargo, esto no es suficiente para que Momo sea parte de Baby Metal. Así entonces, el Fox God nos revela la verdad oculta del proyecto The Other One con estas duras palabras. Now that Baby Metal have become legends, we bid a final farewell, and they will forever live Vaya vozarrón, ¿eh? within Sí, sí. our hearts. Me recuerda a That is Mufasa. in the Es que por un momento me he imaginado cogiendo coba a Momo y diciéndole así, ¿no? Como si fuera Rafiki. En fin. Pero sí, sí, tiene la voz ahí. ¿Por qué Me ha por qué me recordado metes a. ese tipo de ideas en la mente, David? De verdad. Mira, Simba, ¿eh? Sí, Puedes sí. ver todo lo que abarca las estrellas. Esto es, Pues todo es y en vez tuyo. del rugido hace un growl, Momo. Claro, past. That day, that moment, that appearance will never return. En pocas palabras, para renacer deben dejar todo atrás. Por eso, el Fox God las hizo pelear contra sí mismas de otro universo, para ver si estaban listas. Ahora deben sacrificar todo. Sus vidas pasadas, sus antiguas eras, incluso sus antiguos integrantes. Todo debe desaparecer para que un nuevo Baby Metal renazca. Baby Metal Death Shin Version. Oye, esa forma de hacer los crucifijos de metacrilato era súper chulo. Además, con la batería en sí, plan ametralladora. con las baterías. Las baterías, ¿verdad? Creo que aquí estaban las Mm, dos, Cami. Con la Correcto. interpretación de Baby Metal Death Shin Version. Por esta razón, las tres chicas aparecen crucificadas, representando todas las reencarnaciones de Baby Metal que están a punto de ser sacrificadas.
Por eso, no hay bailes, ni cantos, ni coreografías. Solo ellas, en silencio, ofreciendo sus antiguas formas. Es una imagen visualmente súper potente, ¿eh? Sí, sí. Además, ahora con el tipo de cruz de metacrilato con los apoyabrazos y demás, estaba ya como mejor planteado. Antes lo hicieron un poquito así, como diciendo, vamos a crucificarla. Y la cruz era de aquella manera, ¿no? Además con el collarín, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada. Con el Con- collarín ahí, homenaje a Yoshiki. Sí, sí, sí. Bueno, a ver si ya después de 3 operaciones la cosa va mejorando con el cuello. Le dejan medio bien el cuello al hombre. Madre mía. Y ahora sí, renace Baby Metal. Here and now, a new baby metal has been summoned by the god of metal. De verdad, qué vozarrón, por favor, ponedme en comentarios quién es el que hace este voiceover. Lo mismo Escoba, pero ya te digo, ¿cómo se llamaba el que le ponía la voz a Mufasa y a Darth Vader? Sí, bueno, que se murió. Sí, sí, se murió hace unos meses. Sí, en la versión original, bueno, es James Earl Jones. Pues Eso tiene es. un tono muy parecido. Sí, sí, vamos, un vozarrón. Y en España era Constantino Romero, Sí, sí. Lo que ¿sabes? pasa es que Constantino falleció hace bastante más tiempo Y se que... murió muy joven el pobre, que era impresionante también. Así que tiene Hacía este gracia a tipo lo de voz. del el reverso tenebroso de la fuerza, Sí, 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 desde el sí. lado oscuro. Bueno, es que el tema ¿Cómo, de... cómo se... Lo hacían difícil, ¿eh? El reverso tenebroso. Bueno, ya Pues sabes también que, sonaba más épico, ¿no? claro, el tema es que en el doblaje existe lo que es el ajuste, que es el adaptar la traducción literal en este caso, del inglés al español para nosotros. Y claro, se tiene que adaptar a la boca cuando cierra y cuando abre, y muchas veces no se pueden poner las mismas palabras porque no quedaría bien. Así que Claro. hay veces que para dar el mismo significado, pero con otro tipo de palabras, pero bueno, Hombre, lo bueno que cuando decía el reverso tenebroso de la fuerza Darth Vader, como no todo, se le veían los labios, pues daba igual. todo el mundo lo entendía. Claro. Sí, Pero no. claro, ya al resto que si se le veía, pues el lado oscuro es más cortito, de Dark Side. Sí, Claro. sí, sí, sí. Pues nada, venga, vamos a continuar. The Fox God. Vocal and dance. Sue Metal. Este tipo de imagen así, ¿no? Que aparecen. Pero esto no salió en la canción. Esto creo que Vamos, lo. creo recordar que no salía. No, pero yo creo que esto lo hemos visto en alguna parte. Pero me refiero que cuando aparece ahí con esa imagen, te juro que lo primero que se me ha venido a la mente es En con los la Power, NBA. no, los Power Rangers, tío. ¿Vale? Es decir, cuando aparecían cada uno así, ¿no? Con su armadura y con Sí, sí, sí. Scream and dance. Moa Scream Metal. Scream and Dance. Scream and dance. Momo Metal. El ritual ha sido un éxito, y su resultado se revela al comienzo del Clear Night. El trono que alguna vez estuvo vacío, ahora es ocupado por Momo Metal, que finalmente puede cantar junto. El cómo están currados los tronos es impresionante, ¿eh? Eh,
Que aprendan los de HBO, hombre, a hacer decorados. Que te iba a decir yo que antes cuando se las estaban presentando, si llegan a hacer así una pose, digo, mira, ¿eh? Luis Hamilton, Fernando Sí, Alonso sí, sí. y Max Verstappen. Y ya veo uno poniéndole la música de la Fórmula 1 Tin, tin, y, ti, ti, tin, tin. y haciendo ya el meme. Qué bueno. Oye, además, fíjate, vestidas de negro y demás son tipo Invernalia del muro, ¿no? Es decir, las guardianas de la noche, en este caso las guardianas del metal, ¿no? Y además el trono ahí con los Sí, zorros. sí, bueno, y el tridente, ujú, es impresionante. con Su y Moa. Y hay un momento súper bonito en esta noche mientras interpretan Monochrome, en donde Su llama a Moa y Momo para estar juntas. Y quizás de manera inconsciente Momo se queda ahí a un lado, pero Su con un gesto sutil la llama diciéndole en pocas, ven que eres parte de Baby Metal. No sé, me parece un momento súper emotivo y por eso quería incluirlo. Desde luego es emotivo es y todo el detalle, ¿no? De que Su haya dicho, venga, vente conmigo. Claro, seguramente Momo andaría mucho con pies de plomo diciendo, bueno, yo no quiero aquí Claro, claro. hacerme sentir, Eclipsar aquí a nadie. claro, más de la cuenta, yo soy la recién llegada, así que no sé si tengo ahora mismo los mismos derechos o no. Así que paso a paso. Y todo eso queda claro al final del Clear Night. Después de muchísimo tiempo, desde que Yui se fue del grupo, nunca más se había interpretado la versión clásica de Baby Metal Death. Pero esta noche, las tres juntas vuelven a gritar sus nombres de nuevo. Baby Metal ha renacido. Esto es un momento locura total, ¿eh? Este tema es... Que aquí es cuando ya le da el micro y hace los growls ahí. eh, uh, ¿verdad? Cada una diciendo su nombre y tal. Uy, yo la primera vez que escuché a Momo haciendo growls, casi me da un parraque, de verdad. Qué bueno. Y así muchachos termina este video. Lo bueno es que a partir de este punto hasta la actualidad, el lore se sigue construyendo. Y más este año que va a salir el nuevo álbum llamado Metalport en agosto. Así que lo más probable es que cuando salga este álbum y tengamos un poquito más de lore, yo le haré una continuación a este video. Dicho esto, de verdad espero que les haya gustado el video. Me he tardado muchísimo en poder hacerlo, en recopilar toda la información. Creo que no he trabajado así desde que estaba en la universidad. Así que de verdad apreciaría mucho si le dan un buen like, se suscriben al canal. Y obviamente si les gusta el contenido de Baby Metal, este canal es justo para eso. Lo he creado simplemente para hacer contenido de todo tipo de cosas de Baby Metal. Así que ya saben, si les gusta suscríbanse, comenten y ya nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver, gente. Bye. Oye, Pues pues nada, habrá que fantástico. suscribirse, ¿eh? Habrá que suscribirse. Al canal, sí, sí. Chris Chris Metali. Metali. Sí, 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 sí. Total, total, total. Mira, es para decir, vamos allá. Vamos, chicos. Sí, sí, sí. Oye, pues nos ha encantado. Ha habido cosas que, Menudo currazo se ha pegado este hombre, ¿eh? efectivamente, cosas que todavía no hemos visto, así que ya sabéis, mandadnos peticiones para hacer las reacciones que nos faltan de este tipo de cosas. Bueno, y además de todo lo que está por llegar, porque si llega algún momento en el que con una banda hayamos reaccionado a todo lo que es difícil, ha habido y por haber, porque incluso podemos reaccionar a un tema, pero un tema, si lo han tocado en el Budokan, en tal escenario, en tal festival, no sé qué, son versiones distintas que también se pueden ver, porque cada actuación es diferente, ¿no?
Sí, claro. Así que bueno, hay muchas posibilidades. Todavía queda Baby Metal para rato. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Cristian Roca, por hacernos reaccionar a este documental del lore de Baby Metal. Y bueno, pues gracias a todos por el apoyo. Ya sabéis, si os ha gustado, un like, suscribiros, la campanita. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Y bueno, pues más reacciones por donde indica David. Gracias por el apoyo. Muchos comentarios, por favor, muchos comentarios. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.